Nos encontramos con. Hola, gracias por el espacio. Fátima Pumarol, activista social, defensora de derechos humanos. La violencia de género es una emergencia nacional. Las estadísticas indican una persistencia preocupante de feminicidios y violencia intrafamiliar. ¿Qué tipos de violencia son más frecuentes y cómo se manifiestan en la vida cotidiana? Bueno, siempre ha estado la violencia psicológica y emocional, pero últimamente vemos un auge en la violencia vicaria. Y la violencia vicaria es cuando utilizan personas, niños o familiares del entorno. Vemos en las noticias que ya no solamente el agresor asesina a la persona, sino a la amiga, a la abuela, a los niños. Tenemos varios casos que están visibilizados en la prensa. Sabemos que el silencio es a menudo el mayor cómplice de la violencia. ¿Cuáles son los miedos o barreras reales que impiden se dé el paso de buscar ayuda? Va a depender mucho del entorno en el que estemos socializados, pero la mayoría de las víctimas en las comunidades es por el que dirán, y además de que vemos que los agresores siempre aíslan a la víctima de sus amistades, de sus familiares, y está ese estigma. O sea, mi familiar, mi mamá me dijo, no tenga una relación con fulano o con X persona, y yo la tuve. Entonces me va a dar miedo a pedir ayuda o comentar con alguna amistad o con alguna persona cercana, ya que el agresor por lo general aísla a la persona que está sufriendo violencia. Pero también cuando vamos a las fiscalías o a las juntas de vecinos, está el miedo de que no nos van a creer o si manejan los lugares a dónde ir o cómo solicitar ayuda. Queda claro que la violencia no es un problema privado, es público. ¿Qué papel deben jugar las juntas de vecinos y las organizaciones para detectar y prevenir estos casos antes de que sea tarde? Tenemos que comenzar entendiendo que somos entes sociales y vivimos en una sociedad. Y partiendo de ahí, para poder denunciar o recibir ayuda, debemos de conocer y debemos de socializarnos. Están la junta de vecinos, están las organizaciones y bueno, ahora tenemos también en la policía la unidad especializada de violencia de género que se llama AMBI. O sea, es conocer los mecanismos y también conocer el ciclo de violencia para poder dar una respuesta acorde. Si una mujer está en peligro ahora mismo, ¿cuál es el primer paso? Tenemos dos vías. Si es en una comunidad y está la unidad especializada de la policía de género, de AMBI, se va a esa unidad. Si no, se va a la fiscalía barrial de la comunidad y se procede. Si no está en ninguna de esas, si no conoce ni la fiscalía ni la unidad especializada de la policía, entonces se llama a Línea Vida. La Línea Vida ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas para denuncias de violencia. Se puede contactar marcando por 211 desde cualquier celular o llamando al 809-200-1202 desde teléfonos fijos, gestionado por la Procuraduría General de la República. Asimismo, en casos donde la vida corre peligro inminente, existen las casas de acogida. ¿Puedes explicarnos cómo funciona este mecanismo de protección y qué garantías ofrece a las víctimas y sus hijos e hijas? Casas de acogida es cuando tiene que haber la denuncia, tiene que ir a la fiscalía y ahí emiten el documento de conducencia para poderte movilizar a las casas de acogida. Y las casas de acogida permiten todos los menores de menos de 14 años y a la persona. Y ahí se le da la asistencia psicológica, legal y el procedimiento a seguir. Muchas mujeres temen la revictimización o que el proceso judicial no llegue a nada. ¿Qué mensaje le das a esa mujer para que confíe en los mecanismos de apoyo que existen hoy? Las personas que defendemos derechos humanos apelamos y estamos todos los días buscando mejores formas
para dar una mejor respuesta a los casos de violencia. Es no desistir. Es verdad que el proceso es cansón, que a veces uno se desestimula, pero para poder seguir avanzando debemos de seguir denunciando y siguiendo el proceso. Y en los casos de que las personas no tengan recursos, están el abogado de oficio, que la fiscalía debe de ponerle un abogado de oficio si la persona no tiene recursos. Y también hay instituciones y ONG que trabajan con la parte legal, que también es sin ningún costo. ¿Qué rol juegan la familia, la comunidad y las iglesias en la respuesta ante la violencia? Para nadie es un secreto que la mayoría de los casos de violencia se dan en el entorno y a veces escuchamos, pero fulano era tranquilo o ellos no discutían, pero no sabían lo que pasaba adentro. Ya cuando hay un feminicidio es porque llegó a su máxima expresión, pero ya venían microagresiones. Entonces, si hay una comunidad que se entera y hay una buena comunicación entre la comunidad y las instituciones, en el caso de las juntas de vecinos, de las fiscalías, de las policías barriales, de la unidad de salud, porque también todos los casos de violencia pueden entrar por cualquier área, por pediatría, por ginecología, eh, por las juntas de vecinos, por todos lados. Entonces, si hay un lente que sea visor, que pueda identificar que esa persona necesita o está sufriendo algún tipo de violencia, se puede evitar un feminicidio. ¿Qué cambios urgentes se necesitan para garantizar una atención digna, efectiva y centrada en las víctimas? Políticas públicas enfocadas en género van a hacer un efecto que impacte en las comunidades, porque las políticas públicas van a impactar justicia, salud y educación. Y en todos esos ámbitos podemos evitar las agresiones y las violencias.